Bien, antes de explicarte un poquito de uno de los temas del examen de bachillerato, que son los polígonos, quiero hacerte una referencia. Para mí matemática o estudiar matemática tiene que tener, digamos, una guía, una repetición, una costumbre. Por el momento tú no necesitas saber el porqué de las cosas en la matemática, necesitas el saber, para mí, algo muy personal, los conceptos. Uno de los errores que siento que comete la gente es que comienza a practicar sin realmente haber memorizado primero los conceptos. Si yo tengo un concepto adquirido, ya sea una fórmula, sea una característica de una figura o algo, es más fácil entender el cómo se resuelve. Eso significa que lo que nosotros vamos a trabajar en cada uno de los ejercicios del examen es por medio de un planteo, y que los planteos se trabajan por medio de los datos que vas encontrando. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de no entender el ejercicio, sino trabajar con los datos que te van dando. Cuando tú tienes un concepto adquirido, vas a lograr identificar los datos que te dan, como por ejemplo el nombre de una fórmula. Cuando tú ya tienes los conceptos adquiridos, es más fácilmente trabajar el procedimiento. Observa siempre el cómo estás realizando el ejercicio, más que números, más que letras. Trata de observar siempre cómo estás realizando ese procedimiento. Esto lo que te va a ayudar es a razonar en el examen, o sea, a tomar las decisiones correctas. Al fin y al cabo eres tú quien hace el examen, no el profesor, y no vamos a tener la ayuda en ese momento. Entonces tienes que aprender a tomar decisiones. Mientras más mientras más solita puedas hacer los ejercicios, va a ser mejor. Pero cuando practiques, repito, es un concepto muy personal. Para mí, lo importante no es practicar, para mí es entender lo que practicas. Si repasas antes que practicar y estás repasando conceptos y estás repasando procedimientos, va a ser mejor que hacer un montón de ejercicios que no sirvan de nada. En cuanto a que no vas a observar bien procedimientos, etcétera, etcétera. Quizás te ha pasado en algún momento de que practicaste un montón y llegas al examen y no sabemos qué hacer, y es por lo mismo. Ok, este es el segundo tema en la parte de geometría. En el caso de bachillerato por madurez, las preguntas son de la 9 a la 13. Estas son las preguntas de los polígonos. La voy a tratar de separar en tres partecitas para empezar a manejar. Ahorita vemos unos ejemplitos. Para mí la primera parte, o al menos yo, la llamo la parte algebraica, que es la parte de las fórmulas. Volviendo a lo mismo de los conceptos. Sé que en el examen vienen unas fórmulas, pero yo prefiero que las memoricemos, porque si yo sé que cuando encuentro la palabra diagonal, ella tiene una fórmula, es más fácil para mí manejarla. Cuando te hablen de diagonales vas a tener dos. Te van a hablar de diagonales desde un solo vértice. En este caso la formulita sería n-3, donde n es el número de lados del polígono. Y vamos a tener también el total. Cuando te hablen del total de diagonales, la formulita va a ser n-3 entre 2. Si observas este pedacito de acá, es este mismo pedacito que está aquí. Si yo tengo entonces claro un concepto, si yo memorizo un concepto, entonces yo sé que cuando estoy en el examen y comienzo a plantearlo y encuentro que me hablan de las medidas de los ángulos internos, también sabré que me van a hablar de dos. Me pueden hablar de la suma de las medidas de los ángulos internos. La fórmula sería 180 n-2. Y también me pueden hablar de uno solo. Cuando yo logro memorizar las fórmulas, la medida de un ángulo interno sería tomar la fórmula anterior
y dividirla entre el número de lados. Cuando yo logro memorizar estas fórmulas y comienzo a leer el enunciado, va a ser más fácil que yo lo pueda plantear, porque conozco el dato, reconozco el dato. Y ahorita vas a ver qué fácil es trabajarlo. La matemática realmente es muy sencilla. Si tú logras tener un procedimiento, si logras tener un concepto inicial, vas a entender más los procedimientos. Eso me vas a escuchar hablarlo mucho. Fórmulas básicas que podemos tener también, la del perímetro de cualquier polígono regular. Estamos hablando primero de los polígonos regulares, que es n por l, donde n es el número de lados y l es la longitud de cada lado. Y también te van a dar un dato adicional, te van a hablar de las medidas o de la medida del ángulo central del polígono. El ángulo central mide exactamente igual que el ángulo externo. Repito, estamos hablando de polígonos regulares primero. Y la fórmula es dividir 360 entre el número de lados. Inicialmente estas son las primeras formulitas que digamos vienen en el examen y que nosotros podemos trabajar. Para mi concepto, es mejor memorizarlas para poderlas reconocer a la hora de plantear el ejercicio. Voy a buscar un par de ejemplitos para esta primera parte. Este, por ejemplo, es el examen de bachillerato por madurez, el primero del año 2016, cuando se hizo el cambio. Entonces recuerda, ¿cómo se resuelve una pregunta como esta? Vamos a resolverla por medio de un planteo. Nosotros vamos a trabajar con los datos y los mismos datos se encargan de responderla. Sé que en algunos casos va a parecer que se ve muy largo el ejercicio, pero si lo dominas, aquí lo importante no es cuán rápido lo resolvamos, aquí lo importante es que lo podamos resolver. Entonces, por ejemplo, comienzo a leer el enunciado y dice, en un polígono regular, entonces viene y dice que la suma de las medidas de los ángulos internos, y me quedo ahí. Como yo tengo el conocimiento ya adquirido, entonces comienzo con los datos que voy encontrando. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono sería 180 n-2 y sigo. No me tengo que preguntar si esto lo necesito o no, sino que lo estoy planteando. Y dice y externos, entonces me hablan también de la suma de los ángulos externos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, la suma de las medidas de los ángulos internos externos de un polígono regular van a ser de 360 grados. Y me están dando entonces el dato total. Ya con esto lo puedo plantear. Aquí lo único que necesito es seguir la indicación que me dieron. La suma de esto me tiene que dar 1980. Ya teniendo esto acá, si tú lo quieres hacer despejando normal, aplicando la propiedad distributiva, etcétera, o lo quieres hacer con el modo, el shift calc de la calculadora, esto te va a decir que n va a ser igual a 11. Entonces ya tenemos el número de lado. Si observas, todavía no he leído la pregunta, todavía no sé qué me están preguntando y ya sé entonces de qué polígono me están hablando. Por eso es importante el planteo y trabajar con los datos. Al fin, no con la pregunta, sino con los datos. Cuando llego acá, yo sigo leyendo. Y ahora entonces llego a la pregunta y la pregunta dice que cuál es el total de diagonales. Entonces sé que la fórmula del total de diagonales es n-3 entre 2. Entonces si logras observar ya tengo el dato. O sea, ni siquiera tuve tal vez que interpretar o razonar. Con solamente seguir los datos pude encontrar, digamos, el ejercicio que andaba buscando. Ahora lo único que necesito es tomar este 11, sustituirlo acá en n, le damos el igualito a la calculadora y con eso ya tendríamos la respuesta correcta. Estas preguntas no son tan complicadas.
acá tengo otro para que observes cómo podría venir una preguntita como esta. Entonces, por ejemplo, vamos a lo mismo. Aquí vas a ver que yo siempre voy a hablar de que lo importante es trabajar con los datos. Al final no importa si lo entiendes o no lo entiendes, lo vas a lograr entender haciendo el ejercicio. ¿Cómo lo puedo hacer sin entenderlo antes? Por los datos. Por ejemplo, esta dice, si un polígono regular tiene en total 54 diagonales, en el momento que me encuentro el dato ya no sigo leyendo. Ya reconozco que hay una fórmula que me dice que el total de diagonales es n-3 entre 2. Y como en este caso me están diciendo que el total de diagonales es 54, siempre que tengo el total de una fórmula, lo único que necesito es tomar ese total e igualarlo a la fórmula. Una vez que está acá, entonces lo único que necesito es hacer un despeje. Usamos la calculadorcita. Esto me va a decir que es igual a 12. El número de lados es igual a 12. Una vez más, observa que, aunque no he terminado de leer el enunciado, ya tengo un dato más. Y este dato lo obtengo por los datos que ya tengo anteriormente. Entonces es resolver con los datos, no con lo que vaya entendiendo sobre el ejercicio. Si sigo leyendo, me están preguntando por la medida de un ángulo interno. Entonces la fórmula me dice que la medida de un ángulo interno va a ser 180 n-2 entre n. Y como ya tengo el valor de n, lo único que tengo que hacer es sustituir ese 12 acá. Le damos ahí el igual. Y entonces aquí la respuesta es 150. Entonces, estos dos ejemplos los puedes ver que son realmente muy sencillitos. Ya sea, digamos, de que me lo combinen un poquito o que lo hagan más directo. Al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es trabajar con los datos. Te repito, puede ser que pareciera muy largo, pero al fin y al cabo, si lo logras hacer a la primera, vas a ocupar el tiempo que ya el ministerio da para el ejercicio. Ve planteando el ejercicio con los datos que encuentras. Frases como esta es importante, de que siempre que tengo el total de una fórmula, lo que voy a hacer es igualarlo, y a la hora de igualarlo lo que tenemos que hacer simplemente es despejar. Si quisieras hacerlo con una calculadora, no es tan complicado si conoces el método perfecto o digamos el sistema. Aquí lo único que tienes que hacer es usar la función del calc. Es muy sencillo, simplemente vas digitando. Con el alfa digitamos el igual. Y la variable que vamos a necesitar en una calculadora siempre va a ser una x. Con el alfa, x es simplemente el digitarlo. Esto es muy sencillo. Puede que ya conozcas la función, entonces se te va a hacer muy fácil. Cuando has terminado de digitar, presiona la teclita Shift, la teclita Calc, y cuando ella me confirma que va a resolver la X, personalmente siempre escojo un número y después le doy el igual, y la calculadorcita se encarga entonces de darme la respuesta. Ahí está la ecuación que estábamos trabajando, y esta es la respuesta. Aquí siempre tiene que haber un 0, entonces con esto encontramos ese 12 que estaba ahí, y funciona para todo lo demás. Inclusive este valor queda guardado en X. Ya si tú quieres entonces manejar la pregunta más fácilmente, como el resultado quedó guardado en X, lo único que necesitaríamos sería ahora digitar y darle el igual, y con esto encontraríamos la respuesta en este caso. Estas son las primeras partes, la parte que yo llamo la parte algebraica, que es manejar entonces la parte de las formulitas. Aquí la única que me faltó es que la suma de las medidas de los ángulos central, que ya sabemos que son iguales a los externos, sería entonces de 360. Esta sería la segunda parte de los polígonos regulares.
Es la parte de las características. Como hemos hablado, la primera parte para mí es la parte algebraica. Voy a tomar como ejemplo un triángulo equilátero. ¿Okay? Entonces, sé que es un polígono regular, porque el polígono regular tiene por característica de que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. No vamos a trabajar con todos los polígonos, o sea, no vamos a dibujar los polígonos, sino vamos a trabajar con las características de él. Todo polígono regular tiene un centro. Todo polígono regular tiene este segmento que es perpendicular a la mitad de cada lado, al punto medio, se llama apotema. Todo polígono regular, de su centro hacia cada uno de sus vértices, tiene un segmento llamado radio. Todos los polígonos regulares tienen eso. Y ahorita te voy a dar la información para que veas de qué es lo que vamos a trabajar. Todos los polígonos regulares también tienen por característica de que se les puede dibujar un círculo inscrito. Ahora no estamos hablando de un círculo interior, sino un círculo inscrito. Eso significa de que va a calzar, por decirlo de alguna manera, exactamente entonces con los lados del polígono. Observa acá, muy importante, de que el radio de esta circunferencia, este círculo que yo estoy dibujando acá, es el apotema. Entonces, si me hablan de circunferencia inscrita, entonces vamos a trabajar con este pedacito de acá. Para mí lo importante es la ubicación de la circunferencia con respecto al polígono. Todo polígono regular también se le puede circunscribir una circunferencia. Entonces, no solamente en el triángulo equilátero, sino que en cualquier polígono regular que nosotros trabajemos, se le cumple esta propiedad. Todos los polígonos regulares se les puede también circunscribir un círculo en el igual. Circunscribir significa de que va a coincidir exactamente en cada uno de sus puntos. Y ahora observa también el otro detalle. Esto, que es el radio del polígono, cuando la circunferencia es circunscrita, también es el radio de la circunferencia. Es sumamente importante que tengas cuidado de la posición de la circunferencia para poderla trabajar. Esta va a ser entonces la circunferencia circunscrita. Cuando hablemos en un ejercicio de inscrito y circunscrito, lo hablaríamos con respecto a la circunferencia y no con respecto al polígono. Ahora vamos a ver que cuando me hablan del polígono, yo hago el cambio a la circunferencia, depende de la que estén trabajando. Que si me hablan entonces de circunscrita, yo la voy a marcar acá para saber que tengo que trabajar con este de acá. Entonces eso es una característica importante que inclusive ha venido preguntas en el examen. Cuando la circunferencia es circunscrita, el radio del polígono es el radio de la circunferencia. Y eso es importante para que lo trabajemos. Como te digo, ya ha venido así la pregunta en el examen. Cuando hablamos de la inscrita, entonces yo lo marco acá. Eso significa que el apotema del polígono va a ser el radio de la circunferencia. Listo. Ahora, no importa si estamos hablando de un cuadrado, de un pentágono, si estamos hablando de un hexágono, este triángulo que estoy marcando acá le pertenece a todos los polígonos regulares. Eso significa que si a mí me hablan de un pentágono, en lugar de dibujar el polígono, dibujo este triangulito acá. Si me están hablando de un icoságono, o sea, no importa el polígono que me hablen, vamos a dibujar este triangulito. ¿Cómo sé que ahora esto es lo que vamos a trabajar? Porque nos van a dar palabras claves. Por ejemplo,
La primera palabra o frase clave es cuando me hablan de la posición del polígono. Si a mí me hablan o en el enunciado habla del polígono circunscrito, como para mí lo importante es la circunferencia, entonces yo paso de circunscrito a inscrito. Si en el enunciado me están hablando primero de polígono o mencionan al polígono y me dicen que el polígono está inscrito, o sea que el triángulo equilátero está inscrito, que el cuadrado está inscrito, entonces yo paso de inscrito a circunscrito. Si de primero lo que tenemos es la circunferencia, entonces lo dejamos como está. Ahorita vemos ese ejemplito. Otra de las palabras, frases o las claves para saber que lo que vamos a hacer es trabajar con este triángulo es por las partes. Este señor es la mitad del lado del polígono. Este es el radio del polígono y apotema. Entonces si me hablan de apotema o de radio, lo normal es que lo hagamos de esta manera. Cuando ya yo por datos, por el planteo sé que me están hablando de esto, inmediatamente vamos a hacer 3 pasos. Esto es sumamente sencillo. Repito, se puede ver largo, pero es la mejor manera de responderlo. El primer paso siempre va a ser determinar el valor del ángulo central. El ángulo central de un polígono regular sería 360 entre el número de lados. Una vez que obtengo el ángulo central, el paso número 2 va a ser trabajar con el triángulo que acabamos de aprender. Dibujamos un triangulito, yo siempre lo dibujo viendo hacia la derecha. Y es muy sencillo. La altura del triángulo es el apotema. La hipotenusa del triángulo va a ser entonces el radio del polígono. Y este segmentito de acá va a ser entonces la mitad del lado del polígono. El ángulo que vamos a trabajar en la parte de arriba es la mitad del ángulo central. Entonces si estoy trabajando por ejemplo con un triángulo equilátero, el ángulo central, que es este señor que está acá, y aquí es donde puedes observar que efectivamente esto es la mitad, entonces el ángulo central de un triángulo equilátero es 120. Eso significa entonces que el ángulo que yo colocaría acá sería el 60. El ángulo que vamos a colocar acá, sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Como ya aquí tengo un 90, entonces lo único que necesito es que a 90 le reste el ángulo que tengo arriba. Esto se monta aunque no tengamos inclusive los datos. Como te repito, en cuanto a los datos me refiero a los segmentos del triángulo. Como trabajamos con los datos, en el momento que yo encuentre una palabra clave, ya sea entonces apotema, radio, me hablen de inscrito, circunscrito, llegamos hasta acá. Cuando hemos llegado hasta acá, como este examen es un marque con X, y para no complicarnos mucho, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la ley de senos, en lugar de trabajar con los triángulos especiales, que ahorita también quiero hacer un resumencito de los especiales. La ley de senos es muy sencilla porque es una proporción. Una proporción es una comparación de fracciones donde todas tienen que tener el mismo valor. Personalmente yo siempre coloco la razón sen en la parte de abajo, por eso se llama ley de senos. Y es muy fácil trabajarla, simple y sencillamente trabajamos con el segmento y el ángulo que está enfrente. Entonces en este caso sería el radio y el ángulo que está enfrente sería el 90. Si quiero trabajar por ejemplo con el apotema, entonces trabajo con el ángulo que está enfrente, que en este caso sería entonces el 90 menos el θ. Y la mitad del lado, que para no tener mucho problema ahí con fracciones y cómo digitarla, siempre la pongo como una división. Él está enfrente del θ. Vamos a necesitar obviamente solo 2 de estas fracciones, pueden ser estas 2, pueden ser estas 2 de acá, para poderla trabajar en el examen. Esta parte es realmente sencilla cuando tú logras dominarla, es un poco extensa,
tal vez, pero es la mejor forma de responderlo. Esto es universal para el polígono regular que sea. Si logras hacer esto, vas a encontrar siempre el valor del radio, el valor del apotema y el valor del lado. Así, por ejemplo, si me preguntan por el área de un polígono cualquiera, esta es la fórmula, donde entonces n es el número de lados, L es la longitud de cada lado y A es el apotema. Esta es la segunda parte, donde entonces tú trabajas por definición sobre las partes del polígono. La primera parte era con las fórmulas y esta es cuando me mencionan partes del polígono para poderlo trabajar. Voy a mostrarte un par de ejemplos para que veas cómo se pueden resolver. Hay algunos ejercicios que quizás no necesiten tanto trabajo, pero como yo no sé qué redacción ni qué pregunta voy a tener en el examen, es importante que trabajes, digamos, de forma universal. Digamos que por costumbre. Vuelvo y repito, para mí lo importante es trabajar por los datos que vas encontrando. No si entendiste o no entendiste. Y ya te fijaste que conforme yo voy avanzando en el enunciado, voy copiando los datos y si el dato me indica algo para hacer, yo lo hago. Por ejemplo, comienzo a leer el enunciado y dice, en una circunferencia está inscrita. Entonces ya no sigo leyendo. Ya encontré entonces mi dato, mi frase clave. En el momento que dice circunferencia inscrita, siempre que de primero diga circunferencia, vas a mantener la palabra que está acá. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, mi primer paso sería determinar la medida de mi ángulo central, que en este momento no lo tengo. No sé de qué me están hablando. Te lo dejo acá. Pero para hacerlo lo más rápido posible y lo más fácil, entonces de una vez monto todo. Yo sé que este va a ser la mitad de este, que a este es 90 menos el de arriba. Él es mi apotema, mi radio y la mitad del lado. Entonces voy a continuar leyendo para ver qué datos más me dan. Lo dejo hasta acá. Sigo leyendo y me encuentro que me hablan de un cuadrado. Perfecto. Entonces observa que igual yo me voy deteniendo. En el momento que yo reconozco un dato, por eso es importante los conceptos, comienzo a trabajar. Al decirme que es un cuadrado, entonces yo ya sé que el número de lados es 4. Oh, perfecto. Entonces ya puedo comenzar a trabajar acá. La medida de mi ángulo central sería 360 entre 4, que esto me da 90. El de arriba, el ángulo que está en la parte de arriba siempre va a ser la mitad. Quiere decir que este señor mide 45 grados. Ya tengo mi ángulo 90 acá, entonces a 90 le quito 45 y me da 45. De aquí podemos deducir algo para el cuadrado, solo para el cuadrado. Este es un triángulo especial, es un triángulo rectángulo isósceles. Si este ángulo es igual que este, es porque ellos dos son iguales. Eso significa que el apotema en un cuadrado siempre va a ser la mitad del lado. ¿Sí? Entonces mira todo lo que tenemos con solamente saber que es un cuadrado. Cuando sigo leyendo, necesito recordarte que me hablaron de la circunferencia inscrita. ¿Qué significa entonces que sea inscrita? ¿Qué pasa por aquí? Recordamos entonces la figurita. Cuando yo tengo la circunferencia dentro, la circunferencia inscrita, el radio de la circunferencia vendría a ser entonces el apotema. Eso quiere decir que en este caso lo que me debo de concentrar es en el apotema. Por eso ahorita que decía inscrita yo la marqué aquí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al ejercicio, este señor es el radio de la circunferencia. Sigo leyendo y me están diciendo que 7,5 de apotema. ¿Listo? Entonces ya sé cuánto mide esto de acá. Si tuviese que montar entonces la tercera parte, la ley de senos, entonces ya tendría este primer dato. El apotema está enfrente de mi 45, entonces el 7,5 yo lo colocaría enfrente del 45. Necesitaría saber qué me están preguntando para continuar.
Perdón. Entonces, por ejemplo, preguntan cuál es el área del círculo correspondiente. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio en este caso? El apotema. Por eso es que lo marco de principio. Eso significa que lo que debo de hacer es responderlo de esta manera. Significa que no hay que hacer esto. Ya tenemos el apotema. Entonces la respuesta de este ejercicio bastaría con solamente colocar esto en la calculadora y se acabó. ¿Ves? Es sencillito. Realmente es sumamente fácil. Ahora, por ejemplo, hagamos este otro. Todos estos son ejercicios de bachillerato. Este es de bachillerato por madurez. Entonces hacemos lo mismo. Recuerda, y esto lo voy a decir hasta el cansancio. Trabajar con datos, no por lo que entendí, sino por los datos que voy encontrando. Por ejemplo, comienzo a leer y dice, si la medida de un lado de un triángulo equilátero circunscrito. De acuerdo a lo que copiamos ahorita, lo importante no, digámoslo así, no es la posición del polígono, sino la posición de la circunferencia. Si de primero dice circunferencia, conservo la posición que diga acá. Pero si de primero viene el polígono regular, entonces la cambiamos. Entonces mi primer dato es que es un triángulo equilátero y el lado es 3. Y mi segundo dato, que como está de primero el polígono, yo cambio el circunscrito por el inscrito. Listo. En el momento que encuentro mi palabra clave, ya sé que lo que voy a hacer son 3 pasos. Mi primer paso siempre es encontrar la medida del ángulo central. 360 entre el número de lados, en este caso es 3. Eso significa que la medida de mi ángulo central es 120. Mi paso número 2 es dibujar mi triángulo rectángulo. En el momento entonces que dibujo mi triángulo, coloco las partes. Si el ángulo central es 120, entonces yo ya sé que él va a ser siempre la mitad de mi ángulo central. Que el ángulo que se dibuja en la parte de abajo sería, o completar los 180, o a 90 le quito ese 60 que está ahí. Este va a ser mi apotema, él es mi radio, y él es la mitad de la. Observa cómo todo se repite. Lo que hablábamos ahora, si tú comienzas a hacer esto por costumbre, no porque lo necesito o no, y no sin pensar que estoy durando mucho, no, si tú lo haces por costumbre, esto va a ser, sumamente sencilla. De por sí la mate es muy fácil. Cuando llego acá, entonces como no tengo los datos de acá, los segmentos, entonces sigo leyendo. Ok, circunscrito una circunferencia 18. Lo que me están diciendo es que la medida del lado del equilátero es 18. 18 dividido entre 2, 9. Ahora sí.